Muchas veces la cobriza está complicada con otros agentes. Por ejemplo, México, ¿no? Que enfrentamos desafío con muchos agentes, incluido por supuesto el de la coriza. Las aves infectadas están portadoras de la bacteria de por vida y cualquier factor estresante puede volver a tener caída. Puede que haya una discrepancia entre lo que contiene la vacuna y lo que hay en el campo. Pero también se le podría sumar errores en la aplicación o la administración de la vacuna. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Avipodcast, este punto de encuentro con los líderes de opinión, con los expertos en temas de avicultura, donde buscamos difundir información que sea importante, atractiva, relevante para todos los involucrados en la industria avícola latinoamericana. Los saludo con mucho gusto, su servidor anfitrión el día de hoy, Rubén Merino, de la Universidad Nacional en México, y le damos la bienvenida, un saludo, agradecemos como a todos nuestros invitados aceptar la invitación para participar en este podcast a el doctor Joseph Huberman, a quien le voy a pedir primero agradecerte, Joseph, que aceptaras la invitación para platicar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la coriza infecciosa. Y antes de empezar, te puedo pedir por favor que nos platiques un poco sobre tus antecedentes académicos, sobre tu experiencia profesional y qué estás trabajando actualmente. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar y compartir un poco los conocimientos. Mi nombre es Joseph Huberman. Yo trabajo actualmente en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que está en Argentina. Prácticamente estamos en todo el país, pero yo estoy trabajando en la estación experimental que está en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Empecé a trabajar en el INTA en 2002, después de recibir como biólogo en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Y empecé a trabajar en el laboratorio de bacteriología, especializando en enfermedades bacterianas que impactan a la salud avícola. Entre ellas está la salmonela, tanto las tíficas como las paratíficas, la coriza infecciosa, cólera aviar, con el cual esta enfermedad hice también mi tesis doctoral después en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y en los últimos años también incorporamos estudios con Escherichia coli. Poco después de que levantaron el permiso de usar antibióticos como promotores de crecimiento, hemos visto una mayor incidencia de eso y lo sumamos también a las líneas de estudios y de investigación que estamos haciendo. En el laboratorio estoy trabajando desde aquel momento y hace 2 años también estoy trabajando como coordinador de todo el área de producción animal de la estación experimental. Y desde 2014 estoy trabajando mucho también con el tema del uso de animales en la investigación. Era el presidente y hoy soy participante en el comité institucional para el cuidado y uso de animales de experimentación y trabajo mucho también en esos temas que tiene que ver con la investigación en general y obviamente con mi trabajo específico en el laboratorio. Tenemos modelos de infección experimental con diferentes bacterias o diferentes patógenos y ese nos permite avanzar con los estudios. Excelente, pues evidentemente la persona ideal para platicar sobre el tema que nos reúne en este episodio de Avipodcast, la coriza infecciosa. Y sobre este tema ya entrando en materia, sabemos que evidentemente se conoce la enfermedad desde hace mucho tiempo, el agente por supuesto, y que también se han desarrollado biológicos para la prevención de la enfermedad. Pero me gustaría que me comentaras en tu experiencia en Argentina, en otros países de Latinoamérica, ¿por qué a pesar de la existencia de estos biológicos, esta coriza infecciosa sigue siendo tan prevalente? Bueno, muy buena la pregunta, ¿no? Tenemos vacunas inactivadas en todo el mundo. Muchas de ellas están hechas por laboratorios internacionales y se usan cepas de referencia internacional en la composición. El tema que la variabilidad entre las cepas hace que las cepas o los antígenos que están presentes en la vacuna
no cubren al 100% los antígenos que están presentes en el campo. Y hay gran diversidad de cepas, básicamente están desde el año 1962 divididos en 3 serogrupos, A, B y C. Después, con los tiempos, se dieron cuenta que aún no todas las A son iguales, no todas las B o las C son iguales, y por lo tanto empezaban a clasificar a serotipos como A1, A2, A3, A4, y las C también se fueron de 1, 2, 3 y 4. La B quedó en el medio, pero cada vez estamos leyendo que hay B variantes, la cepa B de Argentina son diferentes a las cepas B de otros países, después aparecieron otros en Ecuador, en Zimbabue, en otros lugares, y ese muestra la gran cantidad de trabajo que todavía tenemos adelante para poder clasificar las cepas de otra manera. El problema para hacer ese trabajo es que es una bacteria que es difícil de aislar, es difícil de estudiar, tiene muchos requerimientos de crecimiento en el laboratorio y muchas veces también están subdiagnosticadas, que ese es otro problema que tenemos de cómo recibir las muestras, cómo procesarlas, para por lo menos tener un banco de cepas para poder estudiar. Ese también es un limitante. Claro, hoy y ahorita precisamente va relacionado con lo que quiero preguntarte a continuación, que es muy relevante la parte del subdiagnóstico. Una situación es lo que comentas, ¿no? La dificultad para ya en el laboratorio con la muestra hacer el aislamiento del microorganismo. Pero otra parte es el diagnóstico clínico en las granjas y la prioridad que yo creo podrían tener los médicos o los avicultores para la identificación de este agente por sobre otros que pudieran estar desafiando a sus aves. ¿Cómo se relaciona esta parte? Bueno, es un poco, perdón que voy a decir, el huevo y la gallina, de dónde empezamos. El tema es así, como es bacteria difícil, hay pocos laboratorios que saben hacer este tipo de aislamiento. Entonces, al tener pocos laboratorios con capacidad, no hay mucho conocimientos que se puede hacer el aislamiento o dónde se hace el aislamiento. Y además, muchas veces la cobriza está complicada con otros agentes. Entonces, es mucho más fácil hacer un diagnóstico viral con algún ELISA o pensar en el síndrome de cabeza hinchada, hacer un aislamiento de algún Escherichia coli o algún otro agente que es mucho más fácil de aislar y olvidar que se puede también aislar a Bifidobacterium paragallinarum, que es la bacteria que causa la cobriza. Al mismo tiempo, no sería solamente el Escherichia coli, sino sería combinación de las dos. Y al faltar laboratorios especializados, se pierde esta información. Muchas veces concluyen erróneamente de que el agente causal es otro y pierden la posibilidad de aislar el Bifidobacterium. No solo eso, que aún en casos que quieren aislar, el laboratorio que está, capaz que no está cerca, entonces hay dificultad logística de cómo tomar la muestra, cómo enviarla hasta el laboratorio sin que la bacteria se muere en el camino, especialmente en granjas que están lejos de las ciudades o lejos del laboratorio que sí están capacitadas para hacer este tipo de aislamiento. Y asociando también lo que comentabas en esta alta variedad de los denominados cerobares, ya comentabas del A1 al 4, del C1 al C4 y eso que están encontrando. También la parte importante, creo yo, de que históricamente conocimos que primero este Avibacterium era dependiente del factor 10 y del factor 5, luego ya que el 10 no era tan necesario, pero el 5 sí, pero también a partir de hace ya varios años, el aislamiento de muchas cepas que no requieren realmente de ese factor 5, ¿cierto? Correcto, sí, ese se empezó, se descubrió en Sudáfrica al principio, cómo también se puede evitar la dependencia en factor 5 o en el NAD químico, y ese complica aún más el diagnóstico y hay que tener mucho cuidado el que hace el laboratorio. Hoy con técnicas moleculares podemos identificar bien las cepas, sean independientes o dependientes del factor 5,
y ese ayuda muchísimo al completar el diagnóstico. Pero sí, la metodología clásica, la bacteriología clásica, se le complica, no solamente con eso, sino que hay algunas otras bacterias que pueden convivir, como el Avibacterium avium y Avibacterium volantium, que también antes eran dependientes del factor 5 y hoy se aparecen cepas que muestran que ya no dependen. Entonces, el falso diagnóstico, el falso positivo, también tenemos que tener mucho cuidado con eso porque conviven en el mismo hábitat en las aves. Además de la situación del laboratorio, es decir, la disponibilidad de las herramientas para el aislamiento, para la caracterización, para saber si son dependientes o no, eso estamos hablando desde el punto de vista del laboratorio y las capacidades que pueda tener para identificarlo. Pero ¿hay alguna información sobre el comportamiento de estas cepas dependientes o no dependientes en los cuadros clínicos o en la difusión o en la persistencia de esto? No. Son cepas patógenas o no patógenas independiente de la dependencia de NAD. Ese es un requisito de laboratorio más que nada. Yo he visto casos con cepas obviamente NAD dependientes como todos los años, pero también las cepas NAD independientes siguen siendo patógenas. Ah, ok, pero no hubo una modificación en su virulencia, que fueran más o menos adaptables, esas cosas. No, la verdad que la dependencia del factor 5 está en un plásmido y hay un trabajo del Dr. Bragg de Sudáfrica que muestra cómo se puede inducir el traslado del plásmido de cepas independientes a cepas dependientes y transformarlo en cepas independientes. Así que es algo que se ocurre prácticamente en forma natural en el campo y el que hace el diagnóstico en el laboratorio tiene que tener el cuidado si ve que la cepa no depende de nada o del factor 5, no descartarla automáticamente, sino sospechar hasta el último que podía ser también una cepa NAD independiente. Ok. Y bueno, ya en esta parte de que si es dependiente o no, de todos modos sus características de virulencia y el comportamiento que va a tener en las aves va a persistir. Pero ¿cómo ves, sientes, qué has observado respecto a precisamente los efectos productivos y si vale el término sanitarios de esta dificultad en el diagnóstico? Ya lo comentabas, ¿no? Por inexperiencia, por falta de laboratorios, etcétera, que permite que evidentemente la enfermedad se siga presentando. ¿Cuáles son las consecuencias que tú consideras importantes? Pues productivas, retomando un poquito lo que sabemos de los efectos y sanitarios de esta persistencia. Claro, primero hay que salir del punto de vista que solamente las gallinas ponedoras o las gallinas que ponen huevos son las que se enferman, porque tenemos muchos casos también en diferentes países en broilers, en pollos parrilleros, como se le dice en Argentina. En las ponedoras obviamente hay pérdida de producción de huevo, está descrito 40%, pero hay casos que puede llegar a 60 y a 70%. Y luego las aves infectadas están portadoras de la bacteria de por vida y cualquier factor estresante puede volver a tener caída aún después de la recuperación de las aves del primer presentación o la primera presentación de la baja de postura y los signos clínicos que son evidentes. Y en los pollos de engorde pasa lo mismo, no se engordan, pierden la ganancia de peso y ese al final del ciclo significa mucho pérdida económica en el peso final de los animales. Y ese se ve evidente normalmente alrededor de los 30 días de vida de esos aves. No se dan cuenta antes porque muchas veces el impacto, ese es el momento que tiene más ganancia de peso y no lo llegan. Claro. Y eso, si a eso le sumamos lo que ocurre en algunas regiones de Latinoamérica, de la coexistencia, ya comentabas antes, ¿no? También la posibilidad de estas coinfecciones con otras bacterias, con otros virus, y regiones en las que hay pues virus, por ejemplo, quiero pensar, bronquitis infecciosa, que en el diagnóstico seguramente se le va a dar más prioridad a la bronquitis infecciosa, a su diagnóstico, a su prevención, etcétera, y entonces la coriza va a pasar por ahí desapercibida, pero a lo mejor hasta podríamos pensar que
ahora bronquitis infecciosa tiene un comportamiento diferente porque tiene más morbilidad, posiblemente tenga más mortalidad, etcétera, y no consideramos la participación de la Bifidobacterium. Exactamente, entonces uno no lo toma en cuenta y trata otra enfermedad y al final a mí me pasó, por ejemplo, en casos que tenía combinado salmonela con coriza, estábamos haciendo el análisis para salmonela y yo cuando fui a ver la granja y vi las gallinas, eh, no eran signos clínicos muy clásicos de coriza, pero tomé un par de muestras solamente por la duda y tenía la coexistencia de Salmonella enteritidis junto con Avibacterium. Entonces, uno tiene que tener sospecha en forma permanente. La verdad que falta conciencia de eso, por otra vez. Si vos tenés idea de que podía llegar a ser y tenés lugar donde hay un laboratorio que lo puede hacer y lo podés enviar las muestras logísticamente, la conciencia del productor o del médico veterinario es mayor, hay mayor probabilidad que me mande la muestra a mí o al laboratorio que puede hacer el aislamiento. Pero si es algo muy complicado y es muy lejano, entonces uno dice, no, hasta que no aparezcan los signos clínicos clásicos de coriza infecciosa, no mando ninguna muestra. Y ahí estamos perdiendo un poco la batalla contra esta enfermedad. Sí, te digo, en el caso puedo hablar por ejemplo, México, ¿no? Que enfrentamos desafío con muchos agentes, incluido por supuesto el de la coriza, y que evidentemente le dejamos una parte de preocupación a la parte de la vacunación. Se vacuna y entonces disminuye un poquito la preocupación por ese lado y se pretenden atender pues otras situaciones que pudieran considerarse más apremiantes, más importantes y confiar en que la vacunación pueda tener su efecto benéfico. Pero si le sumamos después otros factores, incluso hasta de inmunodepresión, quiero pensar, consumo de micotoxinas o mala ventilación o algunos otros factores estresantes, pues evidentemente la vacuna no va a tener el efecto que esperamos, por lo que ya comentabas al principio, ¿no? La variación entre el contenido antigénico de esta vacuna contra lo que se enfrenta la parvada, las aves contra el microorganismo de campo, más todas esas otras situaciones, puede ayudarnos a explicar un poquito por qué la persistencia, pero al mismo tiempo nos tendría que dar el motivo para buscar los elementos para ir disminuyendo cada uno de estos factores, darle el peso real que tiene la coriza y enfrentarla como debiera de ser. Sí, correcto. Es un trabajo, aparte es un trabajo mutuo, porque no solamente los productores y los veterinarios que tienen que hacer mejor diagnóstico o estar más atentos al proceso del diagnóstico y cuidado de las aves, también los laboratorios que producen los biológicos y las vacunas, sería bueno que actualicen su cepario y no usan siempre las mismas cepas, porque las cepas de campo van cambiando, van mutando, van presentando nuevos antígenos y las cepas de referencia internacional o las cepas regionales que ya tienen muchos años en el cepario ya no representan el problema actual en el campo. Nosotros hicimos un trabajo, bueno, la verdad, dos trabajos muy interesantes que están publicadas. Uno con un laboratorio que fuimos clasificando las cepas y describimos todo el proceso, cómo se clasifican cepas más patógenas para que pueden ser incluidas dentro de la vacuna y mostramos cómo mejora el performance de la vacuna. Y por el otro lado, probar estas cepas con diferentes cepas, aún B variante o no B variante, o la C1 con la C3, la C4. Hay un trabajo de México de ya hace varios años que mostraron que no todas las cepas protegen contra todas las cepas. Aún dentro del serogrupo A hay una variedad y hay que tener esta en consideración. Y también la B variante con la B común o la B clásica también puede tener protección cruzada como puede no tener protección cruzada. Entonces, no quedarnos que si puse una cepa A, una cepa B, una cepa C en mi vacuna, ya está completa y estoy dando una protección completa. Es un trabajo activo que hay que hacer en forma permanente o periódico para mejorar el performance de las vacunas. Sí, yo creo que es importante esto que mencionas porque seguramente en la Argentina debe pasar algo semejante a lo de México y otros países, de que la avicultura evidentemente recibe mucha atención y hay mucha generación de conocimiento y mucha difusión del conocimiento.
entre jornadas avícolas, congresos, seminarios vía internet, presenciales, etcétera. La verdad es que afortunadamente disponemos de mucha información. A veces para los avicultores, para los médicos de campo, pues es difícil tratar de atender a todos estos lugares donde se presenta la información, pero creo entonces que sí se necesita también buscar más la forma de incluir este tema con esta información tan puntual como lo estás mencionando, ¿no? Los propios fabricantes del biológico, por un lado, los avicultores poniendo sus necesidades, diciendo que vacunamos, pero la protección parece no ser la ideal, y entonces los productores del biológico también tener presencia en esos foros o a través de diferentes medios para decir, hay alternativas, cómo la podemos mejorar, cómo la podemos hacer, cómo podemos implementar o desarrollar esos nuevos biológicos, pues para mejorar la producción. Por momentos yo siento que a veces estamos como que saturados de información, otra plática sobre aves, otra plática de influenza, otra plática de cualquiera de los temas, ¿no? Pero creo que sí se podría focalizar, enfocar esta atención que necesita, no nada más este agente, obviamente tiene su relevancia, pero sí enfocar, decir, aquí, para aquellos que tengan problemas, que seguramente son muchos, es decir, aquí podemos presentar este tema y mucha gente puede tener acceso en línea y actualizarse y saber cómo lidiar mejor con esta situación. Sí, es correcto. Nosotros en el laboratorio hemos trabajado con diferentes laboratorios que fabrican vacunas de diferentes países también, de la América Latina, de Estados Unidos, de Europa, y le hemos dado asistencia técnica en cómo mejorar la performance o cómo evaluar la cobertura que tienen sus vacunas, y la idea es eso, que ese se haga en forma más periódico y que todos los laboratorios lo tengan consciente que las cepas, no solamente del Avibacterium, sino ese lo vemos con muchas bacterias, a medida que nosotros hacemos presión presentando antígenos de las cepas actuales a las gallinas, ellos producen anticuerpos que le corresponden a proteger contra esos antígenos, pero al mismo tiempo estamos haciendo selección hacia todas las cepas que se mutan y que se presentan algún cambio en esos antígenos y le favorecemos a esta proliferación de cepas diferentes a las cepas que están en la vacuna. Entonces, con el pase del tiempo, las vacunas pierden eficacia, pierden esta representatividad. Y ese es un trabajo que sería bueno hacerlo en forma periódica con los laboratorios que fabrican las vacunas, o ellos internamente tienen que actualizar las cepas trabajando con un laboratorio de diagnóstico, hacer propio diagnóstico en sus instalaciones e incorporar cepas más actuales de cada región. Ok, es una estrategia que está enfocada en gran medida, por supuesto, a los fabricantes de los biológicos en la necesidad de actualización de las cepas. Pero, ¿tú qué opinas o qué experiencia pudieras tener en los errores, si pudiéramos hablar de ellos, en la vacunación? Ya sabemos que inherente a la formulación de la vacuna puede que haya una discrepancia entre lo que contiene la vacuna y lo que hay en el campo, pero también se le podría sumar errores en la aplicación o la administración de la vacuna. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Sí, muy buen punto. Eh, Primero tenemos que antes de empezar a equivocar con la vacunación, hay que incluir las vacunas al calendario en forma permanente y no decir, mira, yo no tengo problemas, entonces lo quito de mi calendario por cuestiones de economía, porque la vacunación es una prevención y es mucho más barato que después tener la enfermedad. Ese para empezar. Es muy importante en todas las vacunas inactivadas que haya 2 dosis por lo menos con efecto booster. Pero la segunda dosis debe ser idéntica a la primera dosis, porque si no presentamos los mismos antígenos, es como presentamos una dosis nueva o una vacuna nueva y no tenemos este efecto booster que incrementa significativamente la cantidad de anticuerpos que sean protectivos cuando la gallina llega a la edad que necesita la protección. Independiente si es una vacuna oleosa o con gel de hidroxioaluminio o con cualquier adyuvante que el laboratorio lo puede presentar,
siempre tiene que ser los mismos antígenos en las dos dosis. Si son zonas que tienen mucho desafío y muchos antecedentes de coriza, se puede utilizar dos vacunas de dos laboratorios distintos para ampliar la cantidad de antígenos que se presentan a las aves para que se desarrollen su inmunidad, pero hay que dar dos dosis de cada una, porque un laboratorio puede tener cepa 1, 2 y 3 y la otra puede tener cepa 1, 2 y 4. Entonces ya estamos dando un espacio donde no estamos cubriendo uno de los serovariedades con con anticuerpos suficiente en cantidad para proteger a las aves. Y ese es justamente los errores comunes. De nuestra experiencia, quien vacune bien, tanto subcutáneo o intramuscular, con diferentes adyuvantes, tiene protección, nunca es completa, justamente por lo que habíamos hablado antes, pero por lo menos el efecto booster se está cumpliendo y tiene las gallinas relativamente bien protegidas. Cuando hay mucho desafío, hay que tomar medidas obviamente mayores, como aplicar 2 dosis o aplicar 3 dosis de la misma vacuna, empezando un poco antes, es decir, ya protegiendo las aves en vez de a las 8, 9 semanas o 10 semanas que dan la primera dosis, ya se puede dar la primera dosis a los 5 o las 6 semanas y repetirlo a los 3 o 4 semanas ya para empezar el efecto booster y antes de empezar la producción de huevo dar una tercera dosis para asegurar un título alto de anticuerpos. Claro, ahí evidentemente dependerá de que se haga una evaluación correcta del riesgo, de la situación, la zona geográfica, etcétera. Muy bien, digo, para que quienes nos acompañan en este Avipodcast pues, puedan tener más ideas sobre cómo planificar o tratar de mejorar su control y prevención de la coriza infecciosa. Y quisiera preguntarte ahora, Joseph, en términos de investigación sobre el propio microorganismo, sobre la prevención, el desarrollo de nuevos biológicos o de alternativas, ¿qué nos puedes platicar de actualidades en la investigación sobre esto? Bueno, actualmente en el mundo estamos trabajando mucho con intento de facilitar el trabajo de laboratorio utilizando técnicas moleculares, porque las técnicas bacteriológicas clásicas son, como hablamos al principio, son muy complejas en el aislamiento y en el procesamiento de esas cepas. Hay un PCR para el diagnóstico que está funcionando muy bien. Hay intentos de hacer la serotipificación a través de pruebas moleculares. Hay algunos trabajos que ya están publicados, hay unos trabajos que están en marcha en diferentes lugares del mundo que conozco. Hay algunos trabajos que están intentando de hacer el diagnóstico con la secuenciación y la serotipificación ya de la muestra original desde el campo, sin completar primero el aislamiento. Después, un trabajo que estamos haciendo actualmente en Argentina es buscar algunos antígenos que no dependen solamente de la hemaglutinina, sino que sean un poco más generales y ver si podemos mejorar la calidad de las vacunas a través de esa búsqueda. El problema que tenemos hoy en día es que hay muy pocas cepas secuenciadas en el mundo, hay pocos laboratorios y hay poco aislamiento disponible o actuales disponibles para secuenciar. Estamos intentando de trabajar en ese tema también, mandamos una gran cantidad de cepas a secuenciar y estamos pensando en enviar algunas más para poder primero hacer análisis generalizado de todas las cepas que están circulando específicamente en América Latina y en en Estados Unidos también, y después ver en qué manera podemos mejorar todo el tema del diagnóstico, desarrollo de un kit de ELISA o desarrollo de técnicas moleculares para poder ofrecer tanto a los laboratorios como a los productores y a los médicos veterinarios herramientas para mejorar el diagnóstico y mejorar la protección a las aves. De hecho, tenemos un proyecto que está en marcha en este momento, financiado por la Asociación Latinoamericana de Avicultura y el US Poultry, para hacer estas dos actividades de
estudio pangenómico de cepas de Avibacterium y el desarrollo de un kit de ELISA. Oh, excelente, excelente, qué bueno saber que hay mucha gente intentando desarrollar cosas para mejorar el diagnóstico, la prevención de la enfermedad y evidentemente ayudar a la avicultura, pues que es el objetivo de todos los que estamos relacionados con ese tema tan interesante, ¿no? Joseph, ¿podrías de algún modo resumir, dar algún mensaje, temas importantes, aspectos importantes que quienes nos escuchan, nos ven en este podcast puedan tener como elemento de referencia cuando piensen en la coriza infecciosa? ¿Qué mensaje les podrías dar? Primero, hay que saber que la coriza está en todo lado y siempre tenerla en cuenta cuando uno ve signos clínicos que sean 100% o no 100%, pero sí tenerlo en cuenta y buscar ya laboratorios que pueden hacer el aislamiento, tenerlo en cuenta, conocer cómo se toman las muestras, cómo se envían las muestras, tener esta información disponible en el caso que ve que hay un caso sospechoso de coriza, poder enviar las muestras, confirmar o descartar que está el Avibacterium. A los laboratorios que hagan este trabajo de actualizar el cepario que usan para la producción de las vacunas, porque es muy importante mejorar la calidad. No pensar solamente en gallinas ponedoras, sino también en las reproductores y en los pollos de engorde, porque hemos aislado Avibacterium de esas aves y me parece que hay mucho más todavía para explorar. Hemos hecho también trabajo con un laboratorio de Perú en vacunar a los pollitos el primer día de vida, los pollos broiler, con lindos resultados, y esa es una práctica que se están aplicando y tienen buenos resultados, así que lean, que conozcan los trabajos hechos y que apliquen en todos los países, y que nosotros en general, los pocos que estamos trabajando con Avibacterium, es un gusto enorme poder ayudar y compartir información y recibir muestras, porque cada grano de arena que podemos agregar a este tema nos ayuda muchísimo. Conocer la enfermedad, conocer mejor las herramientas o los elementos de prevención. Y ese más allá de la práctica común, que independiente de coriza, trabajar con granjas con buena bioseguridad, intentar de evitar granja de múltiples edades. Esas son las cosas básicas, pero cuando algo pasó y hay alguna enfermedad, que llamen a los laboratorios, que consulten cómo mandar las muestras antes de dar el antibiótico, y en caso que dar el antibiótico, siempre es mejor hacer un antibiograma antes, entonces necesitamos hacer el aislamiento y necesitamos brindar una información correcta, porque si no, capaz que estamos conviviendo con las cepas de Avibacterium en vez de combatirlo. Claro, excelente mensaje. Sabemos que quienes nos escuchan seguramente van a hacer caso de esas recomendaciones, pues evidentemente para mejorar sus unidades de producción. Joseph, antes de despedirnos, quisiera pedirte, como lo hacemos regularmente con nuestros invitados, si tienes en mente algún colega, algún experto que como tú pueda compartir experiencias, información para la industria avícola latinoamericana en cualquier área. Ahorita estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de bacterias, pero en cualquier otro tema, microbiología, diagnóstico, nutrición, manejo, etcétera, alguien que te venga a la mente, que nos pueda, insisto, como tú, compartir estas experiencias, esta información. Bueno, conozco muchas personas que son expertos, cada uno en su tema. Puedo recomendar al doctor Raúl Cerdá, por ejemplo, que trabaja mucho con micoplasma. Doctor Ariel Bagnosi, que también está trabajando en el INTA, que es virólogo y trabaja muy bien con enfermedades virales, la laringotratitis, el bronquitis infecciosa, que se puede contactar con ellos también y tiene mucha experiencia. El doctor Dante Bueno, que está en el INTA Concepción del Uruguay, trabaja mucho con salmonela, entre otras enfermedades, pero bueno, hay gente que trabajan muy bien. Sería bueno también trabajar en forma coordinada. Yo con ellos siempre tengo comunicación abierta y estamos intentando de asesorar y apoyar uno en el otro. Aprendiendo del conocimiento del otro siempre es algo lindo y enriquecido. Entonces,
sí, esa es la forma de ir mejorando el trabajo nuestro de investigación permanentemente. Claro que sí, muchas gracias. Ya le pediremos aquí al equipo técnico que contacte a estos nombres y esperemos que en un futuro no muy lejano también los tengamos aquí platicando sobre estos temas tan relevantes. Pues Joseph, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber compartido todas esas experiencias, conocimientos, recomendaciones para, pues como decías tú anteriormente, aportar nuestro granito de arena para fortalecer, para mejorar la industria avícola latinoamericana. Gracias. No, gracias a ustedes y estoy obviamente disponible que contacten conmigo en cualquier momento, hacer todas las consultas sobre coryza o sobre otras enfermedades que mencioné que estamos trabajando. Sería un placer poder ayudar o aportar algo de nuestra experiencia o de nuestra investigación hacia el productor y hacia la producción. Muchas gracias, doctor Joseph Huberman. Un servidor Rubén Merino les agradece a todos quienes nos siguieron en este episodio y los esperamos en el siguiente. Hasta luego.